Bien, vamos a realizar hoy algunos ejercicios que he seleccionado para comenzar a practicar al respecto de lo que es la conversión de unidades, el manejo de conceptos como densidad, volumen. Y tenemos el primer problema. En este problema nos dice, conocemos los valores de una medida determinada. Ahora bien, nos pueden pedir que esos valores sean expresados en el Sistema Internacional de Unidades. Para saber qué tenemos que hacer, lo primero que tenemos que conocer es al respecto de esa medida, que puede ser de longitud, de masa, de tiempo, cuál unidad le corresponde de acuerdo a el Sistema Internacional de Unidades. Y eso es algo que tenemos que aprender. Por ejemplo, expresemos en unidades del Sistema Internacional el valor de las siguientes medidas que expresan la magnitud, longitud, es decir, todas las medidas tienen que expresarse en metros. ¿Por qué? Porque esa es la unidad del Sistema Internacional de Medidas. Si a mí me dicen que 2.5 kilómetros lo exprese en el Sistema Internacional de Medidas, yo tengo que hacer la conversión de kilómetros a metros. Y como sabemos, pasar de kilómetros a metros es pasar de una cantidad mayor a un submúltiplo. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar por el factor de conversión, pero en este caso con el exponencial positivo. Es decir, 2.5 kilómetros, para pasarlos a metros, lo multiplicaré por 10 a la 13. 2.500 nanómetros para pasarlos a metro. Recordemos que el nanómetro es mucho más pequeño que el metro, ¿ok? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar 2.500 nanómetros por el factor de conversión, que en este caso, como voy de una escala menor a una escala mayor, voy a multiplicar por el exponencial con el número negativo. Y de esta manera, 2.500 nanómetros equivalen a 2.500 por 10 a la menos 9 metros. 30 milímetros para pasarlos a metro. ¿Por qué metro? Nuevamente, porque es el Sistema Internacional de Medida para la longitud, la unidad que se utiliza. Pues 30 milímetros a metro, nuevamente pasamos de una unidad que es más pequeña a una unidad que es más grande. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por el exponencial con el signo negativo. Y en este caso, 30 milímetros a metros son 0,030 metros. La unidad de medida, microgramos, ya no se refiere a longitud, se refiere a masa. Y por lo tanto, tengo que expresarla en kilogramos. ¿Por qué? Porque es la unidad que se utiliza para la masa en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, como voy a pasar de microgramos, que es un submúltiplo de kilogramos, pues tengo que multiplicar por el equivalente por el factor de conversión, pero con el exponencial negativo. De esta manera, 250 microgramos lo llevamos a gramos primero y lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para darnos esta cantidad. Y posteriormente los gramos los tenemos que llevar a kilogramos porque es la unidad del Sistema Internacional de Medidas y eso me va a dar entonces 250 por 10 a la menos 9 kilogramos. Esta es la expresión de 250 microgramos en el Sistema Internacional de Medidas, que es en la unidad de kilogramos. El factor de conversión es una herramienta maravillosa para convertir unidades. Antes ustedes vienen quizás acostumbrados al uso de la regla de 3. De ahora en adelante tenemos que acostumbrarnos a no utilizar la regla de 3, sino entender que podemos utilizar algo más cómodo, más conveniente, como es el factor de conversión. ¿Cómo se utiliza? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero transformar segundos en horas. A mí me dan una cantidad en segundos y la quiero transformar en horas. Lo primero que tengo que averiguar es conocer el factor de conversión. El factor de conversión nada más se refiere a la equivalencia entre horas y segundos. ¿Por qué entre horas y segundos? Bueno, porque yo quiero transformar segundos en horas. Si yo sé cuántos segundos tiene una hora, ya tengo un factor de conversión establecido. Ya sé de una manera precisa a cuántos segundos, por ejemplo, corresponde una hora. Y nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos. Pues ese es el factor de conversión. Entonces, debo multiplicar los 600 segundos por el factor de conversión.
Este factor de conversión se utiliza de esta manera. Utilizo la cantidad que quiero convertir, que son los 600 segundos, y lo multiplico por una fracción, que va a tener en el numerador la unidad a la que yo quiero transformar los segundos, que es la hora, y en el denominador va a tener la equivalencia que le corresponde a la unidad que está en el numerador, es decir, a una hora le corresponden 3.600 segundos. Al colocarlo de esta manera, cuando yo haga el despeje, los segundos se van con segundos, los ceros se van con ceros y finalmente me va a quedar que 600 segundos equivalen a 0,1667 horas, es decir, 0,17 horas. Otro problema que debemos de aprender a manejar es transformar unidades en magnitudes derivadas. Transformar unidades en magnitudes fundamentales es sencillo, pero transformar unidades en magnitudes derivadas requiere que se transforme cada unidad fundamental de esa magnitud derivada por separado. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión de la velocidad que me dice que la velocidad de un objeto es de 80 kilómetros por una hora, 80 kilómetros de hora, lo primero que tengo que averiguar es qué significa 80 kilómetros por hora. Quiere decir que 80 kilómetros se recorren en una hora. ¿Ok? Si eso es así, lo que voy a hacer es transformar las unidades de la longitud y las unidades del tiempo y las voy a expresar en las unidades del Sistema Internacional de Medida, que para el caso de la longitud son metros y para el caso del tiempo son segundos. De esta manera transformo de manera independiente, coloco en el numerador el equivalente a los 80 kilómetros en metros y en el denominador el equivalente de horas a segundos. Para transformar 80 kilómetros en metros, multiplico por el factor de conversión, que me dice que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Lo coloco de esta manera, la fracción del factor de conversión, porque en la parte del numerador tengo que colocar la unidad a la cual quiero transformar la medida que me están dando. En la parte de abajo, en el denominador, realizo de manera independiente la conversión de horas a segundos. Y todos sabemos que una hora son 3.600 segundos. Una vez que he convertido el numerador a metros y el denominador a segundos, hago entonces mi división de los números obtenidos, 80.000 entre 3.600, y eso me da un valor de 22,22 metros sobre segundo. Es decir, que en un segundo se recorren 22,22 metros y esta velocidad es absolutamente equivalente a los 80 kilómetros por hora. Otro tipo de cálculo que vamos a utilizar en este curso es el cálculo del volumen. ¿Ok? El volumen es una magnitud derivada. Si a mí me dan las dimensiones de un cuerpo geométrico, ¿ok? Y con esas dimensiones, con esos datos, yo puedo calcular el volumen, simplemente calculo el volumen, pero tengo que tener cuidado. A mí me pueden dar las dimensiones de un objeto, de un cuerpo geométrico, pero para calcular el volumen, todas las dimensiones tienen que estar expresadas en la misma unidad. Por ejemplo, una caja mide 0,5 metros de largo por 20 centímetros de ancho por 30 milímetros de profundidad. Yo definitivamente no puedo hacer el cálculo del volumen de este cuerpo utilizando metros, multiplicándolos por centímetros o por milímetros. Tengo que llevar todas las unidades, tienen que ser consistentes. ¿Cuál unidad prefiero para hacer la multiplicación para que me dé el volumen? Bueno, ¿cuál prefiero? Vamos a escoger centímetros al cubo. Es decir, yo voy a expresar el volumen en centímetros al cubo. Por lo tanto, tengo que expresar todas las cantidades que me dan en centímetros. Los 0,5 metros a centímetros necesito únicamente multiplicar la expresión en metros por 10 a la 2. Los 20 centímetros ya están listos y los 30 milímetros lo multiplico por el factor de conversión. El factor de conversión me dice que un centímetro tiene 10 milímetros. Lo multiplico por los 30 milímetros y voy a tener mi valor en
centímetros. Una vez que tengo todas las unidades expresadas en centímetros, ¿por qué las estoy expresando en centímetros? Porque yo voy a expresar el volumen en centímetros cúbicos. También podía haberlo expresado en metros cúbicos, para lo cual hubiera tenido que transformar todas las unidades en metros. De esta manera, el volumen de ese cuerpo geométrico va a ser 50 por 20 por 3 centímetros, que me va a dar un total de 3.000 centímetros cúbicos. Otro aspecto con el que nosotros vamos a lidiar en este curso va a ser el uso de la magnitud densidad. La densidad es una magnitud derivada y es un dato muy versátil que nos permite transformar masa en volumen. Cuando conocemos la masa del objeto y conocemos la densidad, podemos saber el volumen que ocupa y viceversa. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso tiene una densidad que está expresada en unidades del sistema internacional como 0,0899 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a expresar ese valor de la densidad en gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro, entendiendo que centímetro cúbico es exactamente igual a mililitro. Si yo quiero hacer la transformación de esta expresión de la densidad del hidrógeno, pues voy a trabajar con las unidades de arriba del numerador, que son 0,0899 kilogramos, las voy a transformar en gramos, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero expresar ese valor de densidad en gramos por mililitro. Aplico mi factor de conversión y esta cantidad de kilogramos me da 89 gramos. En la parte de abajo también hago lo mismo. Esta expresión de la densidad quiere decir que el número de arriba es este y el número de abajo es un metro cúbico. Por lo tanto, voy a transformar un metro cúbico en centímetros cúbicos. Y esta expresión me va a dar 10 a la 6 centímetros cúbicos. Hago la división de los dos, el numerador entre el denominador, y la expresión me da 89 por 10 a la menos 6, que es igual a 8,9 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetro cúbico. Este es el valor de la densidad del hidrógeno, que si lo comparamos con un dato obtenido en la literatura, como es la densidad del aire, nos damos cuenta que el hidrógeno definitivamente es mucho menos denso que el valor de la densidad del aire, que por cierto es una mezcla homogénea de diferentes elementos, ¿ok? Otro ejemplo que nosotros vamos a trabajar también es que nos pidan en calcular el valor de la densidad de una sustancia. Para calcular el valor de la densidad de una sustancia, tenemos que saber cuál es su masa y qué volumen ocupa esa masa. En este caso nos dicen que esa sustancia está formando un cubo, está contenida en el espacio de un cubo, cuyo lado mide 0,20 centímetros y pesa 98,5 miligramos. ¿Qué es lo que pesa 98,5 miligramos? Esa sustancia que tiene una forma de cubo, cuyo lado mide 0,20 centímetros. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen y nos piden expresarlo en gramos sobre centímetro cúbico. Pues el problema es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer primero es calcular el volumen de ese cubo. El volumen va a ser lado por lado por lado, lo cual me va a dar 0,008 centímetros centímetros cúbicos, que es igual a 8 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos. Esto está expresado en notación científica. Recordemos que muchas veces es necesario trabajar con la notación científica para facilitar la expresión de las cantidades. Aplicamos la fórmula de la densidad, tenemos la masa en gramos, la masa aquí está expresada en miligramos. Para expresar la masa en gramos, tenemos que multiplicar los miligramos por 10 a la menos 3. Y de esta forma tenemos la expresión en gramos. Tenemos ya los gramos que dividimos entre el volumen y esto nos va a dar un total de 12,3 gramos por centímetro cúbico. Este va a ser el valor de la densidad de esa sustancia que está ocupando el volumen correspondiente a un cubo con estas características y pesa 98,5 miligramos. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces.
observando en este caso la representación de una tabla periódica que, como veremos más adelante, agrupa los compuestos de acuerdo a grupos, ¿ok? Y de acuerdo a periodos en forma horizontal.